Bueno, abran sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1 y estamos comenzando una serie. ¿Ya vio cómo se llama nuestra serie que vamos a comenzar el día de hoy en el libro de Gálatas? ¿Cómo se llama? Desencanto. We don't talk about Bruno. No vamos a hablar de Bruno, vamos a hablar de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y déjeme decirle que tal vez esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe en su ministerio. Acabamos de terminar hace 2 semanas la carta a 2 Timoteo, y 2 Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Bueno, Gálatas es muy probablemente, yo soy de la opinión, hay algunos que dicen que tal vez no, pero yo soy muy de la opinión que fue la primera carta que escribió, porque después en su segundo viaje misionero escribe una carta que se llama Los Tesalonicenses, más o menos por ahí del año 51-52, pero yo creo que esta carta la escribió por ahí del año 48-49, después de su primer viaje misionero, y ahora les voy a explicar por qué yo creo que esa carta fue la primera que se escribió. Y le hemos llamado entonces a esta serie Desencantado. Y usted dice, ¿qué nombre tan raro? ¿Por qué Desencantado? Bueno, el apóstol Pablo recibió unas noticias terribles. ¿Ya le dije terribles? Unas noticias que realmente le dolieron y lo desanimaron de una manera impresionante. Él acababa de regresar de su primer viaje misionero, donde había predicado en una región que está en Turquía, en el centro de Turquía, que se llama Galacia. Y ahí había 3 iglesias: Iconio, Listra y Derbe. Y ahí había ido a predicar el evangelio. De ahí era Timoteo. Y ahí fue y predicó el evangelio, y la gente creyó y se entregó a Jesucristo. Él estaba feliz después de que lo habían apedreado y casi lo matan. Regresa todavía a seguir confirmando las iglesias, y luego regresa a la iglesia de Antioquía en Siria, porque esa iglesia lo había enviado para predicar el evangelio. Entonces regresa a dar el reporte de lo que había sucedido y cómo la gente se había convertido a Jesucristo, y estaban todos felices cuando de pronto recibe unas noticias de que habían llegado unos falsos maestros. Claro, ellos no se llamaban falsos, ¿verdad? Pero habían llegado unos maestros a las iglesias para decirles que Pablo no era un apóstol, que además su mensaje, ese mensaje, el evangelio que había llegado de que solamente creyendo en Jesucristo, que eso no era lo que era, no estaba completo, necesitaban el evangelio completo. Y entonces cuando Pablo recibe esas noticias, escribe esta carta inmediatamente. Y es tan inmediato lo que escribe, que si usted recuerda en el capítulo 15, él se encuentra con unos judaizantes, así se llaman estos maestros que llegaban y decían que además de Jesucristo tenían que cumplir con la ley y cumplir con circuncisión y hacer los ritos y hacer todas las cosas que un judío hacía para poder agradar a Dios. Y Pablo dijo, no, es únicamente a través de la fe en Jesucristo, es únicamente el evangelio, no se necesita más. Y la gente se enojaba con él porque decía, no, tienen que hacerse judío. Entonces fueron a Jerusalén, toda esta gente, los judaizantes, todos estos maestros que decían que se tenía que cumplir la ley, fueron a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Y si usted recuerda en Hechos 15, hay una gran discusión entre los apóstoles y el apóstol Pablo, y Pedro se levanta y dice, oigan, cuando yo fui a casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio igual que a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Espíritu Santo a quién va a salvar y a quién no? Y fue únicamente por creer en Jesucristo. Entonces Santiago, que era el que era el líder en aquel entonces de la iglesia, escribe una carta y dice, les mandamos a todos los gentiles que no tienen que cumplir ninguna ley, que solamente se tienen que guardar de 4 cosas: de lo sacrificado a los ídolos, de idolatría, de comer sangre y de impureza sexual, de inmoralidad sexual. Son 4 cosas que no tienen que participar, lo demás no tienen que cumplir la ley. Por eso yo creo que Pablo escribió esta carta de Gálatas antes de ir a ese concilio, porque si lo hubiera escrito después del concilio, se hubiera referido a lo que dijo Santiago en esa carta y hubiera dicho como escribió Santiago en la carta. Entonces, pero él no menciona nada de esto. Entonces Pablo lo que hace aquí es muestra un asombro y un enojo. ¿Alguna vez he enojado así? Enojado que
Así les veo cara como, ¿qué será un enojo? Que yo creo que todos nos hemos enojado, a un punto de que nos hemos enojado tanto que escuche, ¿a qué grado se enojó el apóstol Pablo cuando escuchó esto? En el capítulo 3, Gálatas, verso 1 dice, oh Gálatas tontos. Léalo. Nueva versión, la versión Reina Valera dice, oh Gálatas insensatos. Esta es la palabra, oh Gálatas tontos. ¿Quién los encantó? ¿Quién los encantó para dejar de creer, para apartarse del evangelio? Dice, oh Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado, esa palabra encantado, para no obedecer a la verdad? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Es increíble que después de haberles explicado el significado de la muerte de Cristo, alguien llegue con un mensaje distinto y se la crean. Entonces Pablo está enojadísimo cuando escribe esta carta, y aquí vemos asombro del apóstol Pablo, pero también vemos el enojo. Y en el capítulo 1, en el verso 6, dice que está asombrado. Dice, estoy maravillado de que hayan tan pronto se hayan alejado de la verdad. Esa palabra estoy asombrado es una palabra griega que refleja precisamente esa maravilla, pero no es positiva, porque tú puedes admirar algo maravilloso y te quedas, wow, qué maravilla. Esto es algo que es terrible para él. Entonces el mensaje de este día se llama horrorizado. Horrorizado, porque lo que hace el apóstol Pablo es escribir, estoy horrorizado. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, si usted revisa la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 1, verso 6 dice, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan apartado de la verdad. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer Gálatas 1, vamos a leer los primeros 10 versos. Ya más o menos entendimos un poquito cuál es el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta y por qué esta carta está escrita de esta manera, ¿ok? Entonces dice Gálatas 1, Pablo, apóstol, ahora escuche cómo se presenta, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y ahorita vamos a explicar por qué Pablo escribió así. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha aquí, les vuelvo a repetir el evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, estoy maravillado. Generalmente Pablo escribió una oración de agradecimiento. En esta carta no. Directamente va a decir, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escuche lo que dice, mas si aún nosotros, es más, si yo vengo con Bernabé o con alguno de los apóstoles para predicarles un evangelio diferente, y luego dice, o un ángel del cielo desciende y les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra anatema? Maldito, sea maldito. Y luego dice lo siguiente, como antes hermanos he dicho, también ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos ahora, Padre. Señor, venimos a ti en este momento y queremos pedir que tú nos abras nuestros oídos, Señor, y Padre, nosotros queremos abrir nuestros oídos para que tú nos enseñes con tu palabra, Señor, qué significa el evangelio, qué es el evangelio y qué significa, por qué el apóstol Pablo escribió esta carta para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Esta
carta nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos enseña o más bien este pasaje, nos enseña de un evangelio falso que se estaba infiltrando en las iglesias que se habían recién establecido en la región de Galacia. Y nos hace a nosotros conscientes de que sigue habiendo falsos evangelios en nuestros días. Y lo que hace el apóstol Pablo, porque algunas personas dentro de la iglesia y algunas personas que ni siquiera eran creyentes o todavía no iban a la iglesia, comenzaban a creer en ese evangelio falso que estos falsos maestros habían llegado a enseñar a este lugar. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo es escribir esta carta para que nosotros podamos diferenciar entre lo que es el evangelio. Escuche, vamos a ver tres cosas aquí, espero que la recordemos. Lo que es el evangelio te hace libre. ¿Qué te hace el evangelio? ¿Por qué? Porque en el evangelio encuentras perdón de pecados, encuentras salvación y encuentras libertad. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seráis ¿qué? Verdaderamente libres. Ahora, si tú eres creyente y Jesucristo te ha perdonado, ya eres perdonado, ya eres salvo y ya eres libre. Ahorita vamos a ver para qué. Pero algunos venían y decían: no, pero tú no puedes ir al cine, no puedes bailar, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto, no puedes, hasta que dejes de hacer todas estas cosas te puedes bautizar. Y después, a lo mejor, agradas a Dios. Entonces te llenaban de cargas y te llenaban de mandatos y te llenaban de tanta cosa que era una carga. Entonces Pablo dice: no te vuelvas un legalista, no se trata de cumplir leyes, ni mandamientos, ni ritos, ni tradiciones, eso no es. Pero por otro lado dice: ok, si no es solo cumplir todas estas cosas, entonces como ya Jesucristo me salvó, vamos a las fiestas, vamos aquí, vamos allá y vamos a disfrutar la vida y y más, salud, compadre. Y Pablo dice: no. Porque si no has entendido lo que el evangelio hizo, lo que Jesucristo hizo a través de su muerte, no puedes vivir tampoco de una manera libertina. O sea que no es el legalismo, no es el ser libertino, sino es el ser libre. ¿Escuchamos? No legalismo, no libertino, es ser libre. ¿Libre para qué? Libre para adorar a Dios. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, hay tres cosas por las cuales el apóstol dice que está horrorizado. Y vamos a ver cada una de estas cosas. En los primeros versos, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, el cual el mismo Jesucristo lo nombró apóstol. Entonces Pablo estaba horrorizado porque estaba siendo acusado por los falsos maestros de que él no era un apóstol. Imagínate esos falsos maestros que llegan a las iglesias de Galacia. Pablo se acaba de ir. Pablo estuvo ahí, predicó, creyeron, en Iconio lo apedrearon, casi lo matan, se levantó, se fue a Listra y a Derbe, y ahí estuvo un tiempo, después regresa para confirmar y establecer a los líderes, y después se va a Antioquía. En ese momento llegan estos maestros y comienzan a decirle: no, pero mire, Pablo ni siquiera estuvo con los demás apóstoles. O sea, nosotros conocemos a Pedro, conocemos a todos los apóstoles, y Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo. Ni estuvo el día de su bautismo, ni Pablo estuvo, ni fue testigo de sus milagros y sus enseñanzas, ni siquiera estuvo en su muerte, y ni siquiera vio cuando resucitó, que son los requisitos para un apóstol. Lo puede ver en Hechos capítulo 1. Y entonces Pablo escribe esta carta y dice: escuchen, yo soy Pablo. Y generalmente Pablo, cuando escribe, lo puede ver en las demás cartas que escribe el apóstol Pablo, siempre dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pero en esta carta no. En esta carta dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere establecer su apostolado, quiere defender su ministerio y quiere defender su mensaje. Entonces comienza diciendo que él es un apóstol y dice: no por hombres, o sea, no me puso ningún hombre,
ni soy un apóstol para hombres o de hombres, sino que el que me puso fue el Dios el Padre, que resucitó a Jesucristo de los muertos. O sea, él está diciendo, mi apostolado no es de investidura humana. Nadie de las personas me hizo un apóstol. Ahora, es muy curioso la palabra apóstol, tenemos que entender, porque hoy también tenemos apóstoles, bueno, gente que se dice apóstol, que yo no creo. Ellos piensan que tienen la autoridad que tenía el apóstol Pablo, que tenía el apóstol Pedro o Andrés. Sin embargo, si usted ve las Escrituras, a Epafrodito le llamaban apóstol. A otros hermanos en las iglesias le llamaban apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol simplemente quiere decir enviado. Entonces Epafrodito, cuando la iglesia de Filipos lo mandó, dice, estamos enviando a Epafrodito, vuestro mensajero o vuestro enviado, el apóstol. No se está refiriendo a un oficio, sino se está refiriendo a una función que estaba haciendo, que era lo estamos enviando. Entonces, la palabra apóstol en griego es la palabra apóstolos y en español es la misma palabra apóstol. Entonces, solamente es una transliteración, ni siquiera hay que traducir porque es la misma palabra. Pero, ¿qué sucede entonces ahora con los que dicen ser apóstoles? No son apóstoles en el sentido del apóstol Pedro o del apóstol Pablo, porque ellos fueron instituidos y establecidos por el mismo Señor Jesucristo. Y aunque Pablo no estuvo en el bautismo, no estuvo en el ministerio, no estuvo en la muerte y no estuvo en la resurrección, usted puede ver que Pablo fue instituido, por lo que acabamos de leer, fue instituido por el mismo Dios. Y además Pablo dice en la carta a los Corintios que el Señor Jesucristo mismo se le apareció y lo instituyó apóstol, y dice además, a mí como el último de los apóstoles me apareció a mí como un abortivo. Entonces el apóstol Pablo tenía un apostolado en un sentido único, que era único, y en 1 Corintios 9, donde también tiene que defender su apostolado en la iglesia de Corinto, dice, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, yo he visto al Señor Jesucristo como una marca de un verdadero apóstol. Así es que Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado, y además Pablo fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo como un apóstol, así como Juan o como Mateo o como Pedro o como los otros. Así es que hoy hay mucha confusión acerca de esto del apóstol, pero si es una cuestión de que es un apóstol con la autoridad apostólica de los 12, no. Si es apóstol porque fue enviado por alguna iglesia, ok, entonces está cumpliendo una función y no está teniendo un título de apóstol. Y no solamente entonces defiende su ministerio, sino que también defiende su mensaje. Y dice en el verso 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. ¿Usted sabe lo que es la gracia? La gracia es un ¿qué? Un favor que merecemos. No lo merecemos, ¿verdad? El favor, la gracia y paz. Lo que está diciendo Pablo es gracia, un favor que ni tú, ni usted ni yo merecemos. Sin embargo, Dios nos da su gracia, y la gracia trae paz a nuestro corazón. Es decir, aunque nosotros no merecemos el perdón de Dios, Dios nos otorga el perdón ¿a través de qué? A través de Jesucristo. Él paga el precio que nosotros no podíamos pagar, y entonces Jesucristo nos hace como si nunca hubiéramos pecado, y eso trae paz a nuestro corazón. Entonces Él está diciendo gracia y paz. Así es que a este mensaje ya no se le puede añadir absolutamente nada, y tampoco se le puede quitar nada. O sea, como vimos hace un momento, ¿se acuerda? El mensaje del Evangelio nos da ¿qué? Libertad. No se trata de legalismo, ni tampoco se trata de libertinaje. Así es que el mensaje del Evangelio, la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, escuche, a través de la muerte de Jesucristo y porque Jesucristo derramó su sangre, sus pecados han sido perdonados y usted ha sido limpio de todo pecado. Porque Jesucristo fue sepultado, sus pecados fueron sepultados para siempre, y nunca más, dice el libro de Hebreos, se va a acordar Dios de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero porque Jesucristo se levantó de los muertos, la resurrección de Jesucristo, usted ahora tiene una vida nueva, libre de la esclavitud al pecado. Entonces, ¿ya se dio cuenta? ¿Se da cuenta el mensaje del Evangelio?
Si usted quiere saber qué es el Evangelio, vaya a 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3, porque yo les he predicado lo que también recibí, que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, no se le quita nada, no se le añade absolutamente nada. Ahora somos libres y ya no estamos esclavos ni prisioneros del pecado, porque ya Dios nos ha salvado, nos ha limpiado y nos ha perdonado y ahora nos ha hecho nuevas criaturas. Así es que Pablo no solamente estaba horrorizado porque decían que él no era un apóstol, él defiende su ministerio y él defiende su mensaje. En segundo lugar, Pablo también está horrorizado porque los falsos maestros, es decir, estos judaizantes, así se llaman, los que querían traer de nuevo el judaísmo, y digo, en nuestros días hay una iglesia que se llama de los, ¿cómo se llama? Judíos mesiánicos. Y entonces no son judíos de raza, pero ellos se llaman judíos. Y entonces ahora te enseñan que ahora tienes que referirte a Jesucristo no como Jesucristo, sino como Yeshua HaMashiach. Y entonces ahora tú tienes que hablar como ellos hablan, con Yeshua HaMashiach, y tienes que decir esto y tienes que hacer aquello, y tienes que volver a ese tipo de cosas como si fueras un judío. Y mire, tanto es así la situación que en las cartas en Apocalipsis dice que los que se dicen ser judíos y no son sino una sinagoga, ¿de qué se acuerda? Ahí luego lo busca, porque está tremendo. O sea, porque hay que añadirle. Ahora no solamente es Jesucristo, sino ahora tienes que llamar y tienes que hacer esto y tienes que volver otros que tienes que volver a las costumbres del Antiguo Testamento y no tienes que comer camarones, porque si te echas un cóctel de camarones, eso es inmundo. Si comes taquitos de chicharrón, eso es inmundo. Y nos vuelven a llevar al Antiguo Testamento con todas estas reglas. Ahora, si no comes chicharrón porque sientes que eso es sano para ti, gloria a Dios, pero no es porque es inmundo o porque estás cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento para agradar a Dios, porque eso delante de Dios no vale para nada. Así es que lo que hace el apóstol Pablo con estas personas que lo acusaban de que estaba enseñando estos falsos maestros que habían llegado a enseñar un evangelio pervertido, lo que hace el apóstol Pablo es decir, con todas sus letras, dijo: si alguien viene y les predica un evangelio diferente, sea maldito. Es que Pablo condena cualquier otro evangelio como maldición. Y él dice: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por su gracia, por la gracia de Cristo. Dice: para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Pablo no puede creer, Pablo está asombrado que algunos estaban apartando. ¿Por qué? Porque lo que hace el falso evangelio es aparta a las personas de Dios. Si un cristiano no está bien instruido en la enseñanza sana de la palabra, puede ser presa fácil de los falsos maestros. Así que si una persona no está siendo instruida en la palabra de Dios, va a ser presa fácil de los falsos maestros. Y puede caer en que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, o que no puedes hacer esto. Y entonces te van a decir que todas estas cosas van a añadir a tu santidad, o te van a hacer mejor cristiano, o no sé qué tantas cosas te pueden decir. Pero si tú conoces qué es el evangelio, quién es Jesucristo, qué es lo que hizo Jesucristo por ti, vas a entender esto. Recuerda, yo no estoy diciendo que puedes vivir como se te pegue la gana, porque ya no tienes que buscar estas cosas que a veces se nos dice que es una marca de la santidad. Yo ya no oigo música del mundo. Yo ya no me echo mi pasito duranguense, ¿no? Yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello. Eso no te hace mejor que ninguna otra persona, porque para Dios eso no vale. ¿Qué es lo que vale entonces? Cuando con libertad puedes adorar a Dios. Y en cuanto más te acercas a Dios, más sabes qué son aquellas cosas que ofenden a Dios. Y eso es maravilloso.
Cuando por acercarte a Dios en libertad para adorarle, Dios te va mostrando cuáles son aquellas cosas que a Él no le agradan. Y hay algunas que están claramente establecidas en la palabra de Dios, ahí ni siquiera hay que darle vuelta de hoja. Por ejemplo, entonces Dios no se molesta si yo ando con un inconverso. ¿Qué dice la Biblia? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea que ni siquiera tienes que preguntar eso. Entonces Dios no se molesta si yo vivo en unión libre con mi esposo o con la... No, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios, ¿qué? Los juzgará Dios. Entonces Dios no se va a molestar si yo no estoy casado, pero entonces puedo echarme mis canitas al aire de vez en cuando. No. 1 Corintios 6:18, ¿qué no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Dios y no es tuyo? Porque fuiste comprado por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, nadie te va a engañar. ¿Te acuerdas lo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo? ¿Por qué no comes de pan? Al fin que, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si tú eres el hijo de Dios, no dice el Salmo 91 aviéntate porque a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Y el Señor Jesucristo con la misma palabra le dijo, mira Satanás, tú como un falso maestro vas a querer venir a usar la palabra de Dios para quererme engañar, pero como yo conozco bien la palabra de Dios, no me vas a engañar, porque la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios, y la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la palabra de Dios dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué hizo Satanás? Lo dejó. Pero cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, podemos ser presa fácil de los falsos maestros. Ahora escuchen, esto es impresionante. Porque el falso evangelio aparta a las personas de Dios. Escuche lo que voy a decir, porque esto es algo tremendo. Un estudio publicado por el Centro para la Investigación Analítica, afiliado a la Iglesia de la Unidad de Cristo, reportó en abril 2021, o sea, hace un año, que en la década que terminó en el año 2020, hubo de 3.850 a 7.700 iglesias en los Estados Unidos que cerraron sus puertas para siempre. Esto quiere decir que para la próxima semana entre 75 y 150 iglesias van a estar cerradas. ¿Por qué? La principal razón para el cierre de las iglesias es la disminución de la membresía de la iglesia. Y una encuesta de Gallup encontró que menos de la mitad, es decir, 47% de los estadounidenses dicen pertenecer a una iglesia. Esa cifra aumentó el 70% desde el año 2000. O sea, que cada año más y más y más y más y más personas se están apartando de Dios. Se están apartando de la iglesia y ya no les interesa. Y le preguntan a las nuevas generaciones, ¿es importante Dios para ti? No. Se los preguntaban hace 20 años, ¿es importante Dios para ti? Claro. ¿Es importante la iglesia para ti? Claro. Hoy les preguntas eso y ya muy pocas personas, 47% dicen que sí. Es algo terrible. No solamente el falso evangelio aparta a las personas de Dios, sino el falso evangelio distorsiona la verdad. Escuche, estamos viviendo una época terrible. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que enseñar la verdad de la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y a lo mejor por eso nos cerraron el canal de Facebook, porque yo claramente y abiertamente he dicho lo que la palabra de Dios dice en cuanto al matrimonio homosexual. Yo no estoy en contra de los homosexuales ni odio a los homosexuales. Mostramos compasión para todas las personas, porque un adúltero no va a venir y va a decir, no, pues es que Dios me hizo adúltero, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que estamos diciendo. O sea, Dios me hizo homosexual, ¿qué quieres que haga? Pues yo soy ratero, pues Dios me hizo ratero, ¿qué quieres que haga? Si yo soy pedófilo, si Dios me hizo pedófilo, ¿qué quieres que haga? A eso estamos llegando. O sea, nadie es responsable, Dios me hizo. O sea, entonces no hay pecado. O sea, Dios establece claramente lo que Él pone en su palabra, y ya vimos en Génesis. Pero escuchen, en nuestros días hay una idea muy común que dice así:
Y a lo mejor usted la cree también, espero que no, pero si no, hoy puede decir, Señor, perdóname por haber creído eso. ¿Cuál es esta idea? Todas las religiones, ¿qué? ¿Usted cree que todas las religiones llevan a Dios? Con tal de que sea sincero. Pero pregúntale a la gente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida, que es el Señor Jesucristo. Y si alguien quiere ir por otro lugar que no sea Jesucristo, ahí en San Juan capítulo 10 dice, es un ladrón y es un salteador, porque Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. No solamente dijo eso, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero pregúntale a un budista, pregúntale a un hindú la reencarnación, y algunos van a decir, no, pues sí es cierto, o sea, si él tiene derecho a creer en la reencarnación, sí, pero no quiere decir que está correcto. No, es que cada quien tiene su verdad. No, la verdad es lo que se apega a la realidad, ¿no es verdad? Luego me meto en filosofía, pero la verdad es lo que refleja la realidad. ¿Ok? Entonces tú no puedes tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad. Si este púlpito es color gris, tú no puedes decir, sí, pero para mí es negro, porque es gris. O sea, esa es la realidad. Ahora, tu framework o tu cosmovisión, tal vez en tu cosmovisión lo quieras ver negro, pero no quiere decir que es negro. El problema no es el púlpito, el problema es tu cosmovisión. Ese es el problema, la forma en que nosotros vemos la realidad. La realidad siempre va a ser la misma, ¿ok? Pero bueno, ¿para qué me meto en esto? Pero el falso evangelio distorsiona la verdad y te va a hacer creer cosas que no son reales, como esa idea de que todas las religiones llevan a Dios. No, solamente Jesucristo puede llevar a Dios. El falso evangelio también recibe maldición. Pablo dice claramente, si alguno les enseña un evangelio diferente al que yo les he enseñado, es maldito. Y finalmente, los falsos maestros acusaban a Pablo de hacer la salvación muy fácil. Decían, pues qué fácil, entonces nada más es creer y ya. Escucha, Pablo dice, yo soy un servidor de Dios y no busco agradar a las personas. Porque estas personas decían, sí, pues qué fácil. O sea, les dices, ya no tienes que cumplir la ley, nada más con que creas. Entonces qué fácil, tú nada más quieres agradar a las personas para que las personas digan que sí, te sigan. Y Pablo dice, no, porque yo no estoy aquí para agradar a las personas, yo estoy aquí para predicar el evangelio, y este es el evangelio. Claramente el evangelio es, una vez más lo voy a repetir, para que todos sepamos lo que es el evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados. Por su sacrificio en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados. Porque Él derramó su sangre, Él limpió todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y cuando Jesucristo fue sepultado, sepultó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y nunca más se va a acordar de ellos. Pero cuando Jesucristo resucitó de los muertos, a mí me da una vida nueva, diferente, con poder para poder vivir para la gloria de Él. Y Él transforma mi vida porque Él me da su Espíritu Santo. Y primera de Juan 3 dice que si el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Una persona que es cristiana o dice que es cristiana y está viviendo en pecado y el pecado no le molesta, porque un cristiano, cuando estás en pecado, no puedes estar en esa condición, no puedes, simplemente hay algo en ti que no te permite. Y tienes que volver al Señor y pedirle perdón y vivir de acuerdo como Él quiere, porque esa es la salvación. Entonces la carta a los Gálatas nos enseña la importancia de mantener una doctrina cristiana sana. El evangelio no solo es el mensaje de salvación, es también el principio que debe guiar la vida de todo cristiano. 3 cosas que tienes que hacer, que nos ayudan, prácticas para nosotros. Mira, hace unos años fui al doctor y salí del doctor bien enojado. ¿Sí se acuerdan que ya les platiqué, verdad? Porque yo entré sano y salí enfermo. ¿Se acuerdan que le dije eso, no? Llegué y me sacaron sangre. Y
y me tomaron la presión. Y cuando me toman la presión me dice, tu presión está alta. Pero pues, yo venía bien. No, pero su presión dice que está alta. Me dieron los resultados de la que me tomaron sangre y me dicen, su colesterol está alto. Y luego lo peor de todo, y lo que eso sí me dolió, me pusieron en la báscula. Y que me dicen que estoy gordo. Imagínense nomás, dije, oye, yo entré bien, venía hasta flaquita, se me estaba cayendo el cinturón, sí, porque me lo puse en el último hoyito. Pero ¿qué sucede? Cuando te analizan con la realidad, te das cuenta de dónde estás. Cuando la palabra de Dios viene y nos hace un análisis, nos damos cuenta dónde estamos parados. Entonces esta carta a los Gálatas es precisamente una carta que nos muestra dónde estamos en cuanto al Evangelio.